tareas también estamos utilizando el libro de Dog Anatomy Workbook y Anatomía del Caballo. Es un libro para colorear que trae imágenes que en un momento dado nos van a servir para repasar lo que estamos estudiando. Como en todas las clases, vamos haciendo un rápido repaso de lo que hemos visto en las clases anteriores y recordamos que el cuerpo se compone de 5 grandes regiones, o estudiamos 5 grandes regiones: la región de la cabeza, la región del cuello, la región del tronco, los miembros, que es donde estamos ahorita inmersos, miembro torácico, miembro pelviano, y la región de la cola. Entonces, mencionábamos que lo que vimos la semana... ¿Si alguien dijo algo? Yo, profe, ¿cree que podría agregar a Guillermo? Es que no podía entrar y por su internet ya está esperando que sí lo pueda aceptar, por favor. A ver, dame un segundito. Listo. ¿Ya quedó? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, profe, gracias. Correcto. Mencionábamos que la semana pasada vimos el miembro torácico y hacemos un repaso rápido, regiones topográficas, que era la región del hombro o la espalda, región del brazo, región del antebrazo y de la mano. La región del hombro, recordamos, su base ósea o está sostenida por el cinturón torácico, que formado por 3 huesos: la escápula, la clavícula y el hueso coracoides. La región del brazo, cuya base ósea es el húmero; la región del antebrazo, cuya base ósea es el radio y la ulna; y la mano, que está formado por los huesos carpianos, o los huesos del carpo, la fila proximal, la fila distal, los huesos metacarpianos y las falanges proximal, media y distal, junto con sus huesos samoideos, dorsales y palmares. Ahora, en esta clase estamos viendo miembro pelviano, que también consta de 4 regiones topográficas. La más proximal es la región coxal o región de la cadera, que decíamos que nuestras referencias anatómicas óseas son las eminencias o prominencias en la parte dorsal
tenemos la tuberosidad sacra. En la parte laterocranial o cráneo lateral tenemos la tuberosidad coxal. Lateralmente tenemos el trocánter mayor del fémur y caudalmente la tuberosidad isquiática. Todo esto, lo que está encerrado dentro de estas eminencias o prominencias, lo consideramos la región coxal o de la cadera. Del trocánter mayor del fémur hasta la rodilla tenemos la región del muslo, cuya base ósea es el muslo. La base ósea de la región coxal, pues es los huesos de la cadera. La base ósea de la región del muslo es el fémur. Y distalmente al muslo tenemos la región de la pierna, que está constituida por la tibia y el peroné o fíbula, y distalmente a la región de la pierna, iniciando en la tuberosidad del hueso calcáneo, que vendría siendo el talón de nosotros, hasta la punta de las uñas, tenemos la región del pie, con sus huesos tarsales, sus metatarsales, falange proximal, media y distal, y sus sesamoideos dorsales y plantares. Entonces, como vemos aquí un cuerpo, este cuerpo está sostenido por un esqueleto. También ubicamos las mismas regiones del cuerpo, la cabeza, el cuello, el tronco y la cola. Todas estas regiones están constituidas por el esqueleto axial y tenemos los miembros constituidos por el esqueleto apendicular. Entonces, aquí vemos esqueleto apendicular en específico del perro, tiene un promedio, el miembro torácico de 90 huesos y el miembro pélvico de 96 huesos, de los 321 que constituye el esqueleto del perro, porque este número impar está relacionado con el hueso peniano, que consideran un hueso o el esqueleto heterotópico, el hueso peniano. Mencionábamos que es muy importante que ustedes vayan repasando, estudiando y conociendo los huesos, sus articulaciones y ligamentos, para ver también sus relaciones con los músculos. El conocimiento de los huesos, articulaciones y ligamentos va a facilitar en gran manera el aprendizaje de los músculos, y para entender lo que la ubicación nos va a dar qué función pueden tener. Entonces, aquí tenemos el sistema esquelético apendicular, ya desaparecido todo lo que es el esqueleto axial. Tenemos los huesos que corresponden al miembro torácico. Mencionamos del cinturón torácico, la escápula, la clavícula y el hueso coracoides, sus carpales, metacarpales y falanges. Los huesos de la pelvis, que está conformado prácticamente por 3 huesos: el ilion, el más craneal, el pubis, el más ventral, y el isquion, el más caudal. Tenemos el fémur, la tibia, el peroneo y la fíbula, los huesos tarsales proximales, el central, los distales, metatarsales y falanges proximal, media y distal. Que aquí es la forma que nosotros lo vemos desde el exterior: miembro torácico, miembro pelviano. Esta forma exterior está sostenida por los huesos que hemos mencionado. Decíamos que son 45 huesos en el miembro torácico, 48 huesos en el miembro pelviano. O sea, acuérdense, es número impar.
Aquí vemos una representación por la parte caudal. Aquí dice vista o visión caudal de los miembros pelvianos y una vista lateral. Entonces, si yo les pidiera que me dieran una definición de lo que es en los miembros pelvianos, entonces podríamos en orden las siguientes ideas. Pertenecen a una de las 5 grandes regiones del cuerpo, se localizan en la parte posterior del tronco, sus huesos forman parte del sistema esquelético apendicular, los 2 huesos coxales, o sea, la pelvis está formado por 2 huesos coxales, la hemipelvis derecha, la hemipelvis izquierda, ambas articuladas con hueso sacro dorsalmente. Lo ponemos aquí en rojo, porque el hueso sacro pertenece al esqueleto axial y unen los miembros al tronco y ventralmente se articulan por medio de una sínfisis los 2 huesos coxales. Ambas hemipelvis con el sacro conforman lo que es el cinturón pelviano. Su función es sostener al cuerpo, bueno, para empezar, unir los miembros al tronco, sostener al cuerpo en la parte posterior y la locomoción rápida del cuerpo, proporcionando la fuerza propulsora, sobre todo de los animales cuadrúpedos terrestres, y en las hembras la cavidad pélvica, que en el momento del parto se convierte en canal de parto. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna Creo que no, pregunta? profe. Bueno, entonces continuamos. Entonces, estas imágenes que ven ustedes aquí están tomadas del libro de protocolos, de la nueva edición del libro de protocolos de disección del perro, cuya pasta o portada les mencioné en un principio. Entonces, aquí tenemos el esqueleto del miembro pelviano derecho. Tenemos las 2 hemipelvis derecha, hemipelvis izquierda. Esta es una vista dorsal. Aquí tenemos una vista ventrolateral. Esta es la parte ventral y estamos viendo parte lateral. Vemos el acetábulo de la pelvis, que si ustedes ven, aquí no está incluido el hueso sacro, porque el hueso sacro pertenece al esqueleto axial. Tenemos lo que es el fémur, una vista craneal del fémur. Siempre hacia la cara medial vamos a ver la cabeza del fémur. Entonces, aquí podemos comprobar que este es un fémur derecho y esta es la vista caudal donde podemos ver los cóndilos. Vemos lo que son las tibias y las fíbulas, o tibia y peroné, aquí le mencionan, pero en otros libros lo pueden ver como fíbula, y estamos viendo las principales estructuras que forman los huesos. Aquí viene una descripción de las diferentes partes. Aquí tenemos los huesos del tarso y los huesos de la articulación de la rodilla y lo que vendría siendo el esqueleto del pie, ¿no? El calcáneo hasta la punta de las uñas y una vista del esqueleto posterior o del miembro pelviano. Entonces, miembros pelvianos, empezamos con que está constituido por medio de la cintura pélvica, que está formada por el ilion, el isquion y pubis, que son los 3 huesos que forman la pelvis, y se unen al sacro, que forma parte del esqueleto axial. Se articulan al hueso sacro y forman la región de la cadera. Tenemos los fémures, fémur derecho, fémur izquierdo,
que forman la base ósea de la región del muslo. Tenemos la patela y la rótula, que es el sesamoideo más grande que encontramos en el cuerpo, que forman la región de la rodilla. Las tibias y las fíbulas forman la región de la pierna, y los huesos tarsales, metatarsales, falanges proximales, media y distal, con sus sesamoideos, la región del pie. Entonces, el esqueleto de la pelvis, dentro de la clasificación de los huesos, vamos a encontrar que encontramos huesos planos, que son los de la cadera, los de la pelvis, huesos largos, que prácticamente son todos los demás huesos, con excepción de los huesos tarsales, que son huesos cortos. Entonces, dentro de la clasificación tenemos 3 tipos de huesos: planos, largos y cortos. Entonces, estos huesos van a estar unidos para que tengan una función de sostén y de locomoción, y empezamos con las diferentes articulaciones y qué huesos la forman. El ilion con el sacro forman la articulación sacroiliaca, y está clasificada esa articulación como una anfiartrosis. Las anfiartrosis son articulaciones fibrocartilaginosas, entonces tienen cartílago y tienen algo de sinovia, aunque es una articulación de poca movilidad, pero encontramos que sí, ahí encontramos una cápsula sinovial ahí. Tenemos las articulaciones del pubis, de los 2 huesos pubis y los 2 huesos isquion, que en la parte ventral de la pelvis van a formar una articulación de sínfisis, clasificada como sínfisis, que es una articulación fibrosa principalmente, con también escasa movilidad, pero que en las hembras, en el momento del parto, por acción hormonal, pueden tener cierto movimiento y una movilidad controlada o escasa. De ahí tenemos la articulación de la pelvis con el fémur, es la articulación coxofemoral, y aquí ya empiezan las articulaciones móviles de tipo diartrodial. Entonces, la coxofemoral, que es una articulación esferoidea, la femorotibio-rotuliana, que en los animales le llamamos de la rodilla, pero en el caso de los caballos le llaman articulación de la babilla. Entonces, es una articulación de tipo troclear, la femorotibial, y una articulación plana, lo que vendría siendo con la articulación de la rótula. Tenemos la articulación tibiofibular o tibioperoneal, que es de una articulación plana. Tenemos la tibia con los huesos tarsales, con los huesos del tarso de la tibia, que viene siendo un tipo de articulación troclear, y los huesos del tarso tienen una articulación de tipo plana. Huesos del tarso con el metatarso, es una articulación diartrodial, se le llama tarso metatarsales y es de tipo troclear. Articulaciones metatarsofángicas, que es también de tipo troclear, y las falanges o interfalángicas, que son de tipo trocleares, también, o también de silla de montar. Entonces aquí vemos huesos y articulaciones del miembro. Entonces tenemos la sacroiliaca, que es una articulación, como vemos aquí, de tipo de anfiartrosis. Sacroiliaca, articulación coxofemoral, esferoidea. Por ejemplo, aquí no estamos viendo la sínfisis, pero
se encuentra en la parte ventral. En el hueso pubis es la sínfisis púbica. En la parte del isquion, la sínfisis isquiática. Tenemos distalmente la articulación de la rodilla con su rótula, la tróclea y los cóndilos femorales, y la cabeza de la tibia, las articulaciones tibiofibular o tibioperioneal, y tenemos distalmente ya las articulaciones tibiotarsal, articulaciones del tarso, tarso-metatarsianas, metatarso-falángicas y las interfalángicas. Entonces, aquí tenemos un diagrama de lo que vendría siendo esta articulación que vea que es, digamos, la más compleja por el número de huesos que la forman, ¿sí? Entonces, tenemos la articulación tarsocrural, que es la tibia con el astrágalo, tarsocrural. Tenemos la articulación talocalcánea, que es el astrágalo con el hueso calcáneo. Tenemos la articulación de estos tres huesos que marcamos en amarillo, articulación talocalcáneo central, del hueso central del tarso. Tenemos esta articulación, estas articulaciones clasificadas como planas. Tenemos la articulación talocalcánea coartal con el hueso cuboides o hueso cuarto tarsal. Y tenemos las articulaciones centrodistales, que están conformadas por los huesos tarsales 1, 2 y 3, también llamadas cuñas. ¿Ven? Y distalmente tenemos las articulaciones tarso-metatarsales, ¿no? Articulación tarso-metatarsianas, que estas ya tienen más movimiento, tienen articulaciones trocleares. Y distalmente tenemos los huesos metatarsales, que también son huesos largos, aunque sean pequeños, que se articulan con las falanges proximales, como articulaciones de silla de montar o trocleares. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe. O sea, sí, aquí les puse este esquema con los colores, perdona, les puse estos esquemas con los colores para que se entiendan un poquito más. Gracias, profe. Oiga, profe, ¿podría aceptar a Anet, por favor, en la llamada? Anet Conejo Sánchez. A ver, déjame ver. ¿Por qué se tardó tanto en entrar? Porque allá por donde vive, creo que se cayó un poste y no tenía, o sea, se le estuvo yendo y viniendo el internet. Tampoco pudo entrar muy bien a la clase de embriología. A ver, dame un segundo, por favor. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, seguimos. Entonces decíamos que el miembro pelviano se articula al esqueleto axial por medio de la articulación sacroiliaca, clasificada como una anfiartrosis. ¿Sí? Terminando el sistema esquelético apendicular, vamos a entrar a estudiar el sistema esquelético axial. Entonces, esta articulación no nada más está reforzada por la anfiartrosis que forma con el hueso sacro, el ilion con el hueso sacro, sino también hay ligamentos que refuerzan, aquí vemos esta vista dorsal, veamos cómo está en el sacro, por ejemplo, este es un sacro de perro que tiene 3 vértebras sacras, el caballo y los bovinos tienen 5 vértebras sacras, entonces, obviamente, como cambia la configuración anatómica, pues los ligamentos también van a variar, como vamos a ver adelante. Entonces, vemos aquí el refuerzo de las articulaciones del sacro con la pelvis, con el ilion específicamente. Tenemos, por ejemplo, este ligamento sacroiliaco ventral, hay un sacroiliaco dorsal también. Vayan viendo también las estructuras, la tuberosidad coxal que mencionamos como referencia. La parte dorsal tenemos la tuberosidad sacra en esta parte. Vemos el ligamento sacrotuberoso que así se conforma en el perro, está tomando parte de la última vértebra sacra y de la primera vértebra coxigia, vean, y va a la tuberosidad del hueso isquiático. Entonces, sacrotuberosa, la tuberosidad sacra, tenemos el ligamento transverso del acetábulo y el ligamento de la cabeza del fémur. En el caso específico del perro, tenemos el hueso ilion, el hueso isquion y el hueso pubis. Este es en una etapa temprana. Y en el caso del perro tiene un hueso acetabular, un cuarto hueso acetabular en fase temprana, en la fase de desarrollo, antes de que se estén osificando todo esto. En el momento que se osifica todo esto, los 3 huesos, los 4 huesos, forman el acetábulo donde se va a insertar prácticamente la cabeza del fémur, ¿no? Y aquí tenemos el hueso sacro, por ejemplo, este es un esqueleto de una ardilla, vean, aquí las apófisis transversas casi tocan la cresta ilíaca, entonces aquí hay ligamentos que refuerzan todavía más esta pelvis, o sea, si ustedes ven, es toda la cuestión del esqueleto, es toda una columna, quitando las costillas, esto es una columna pequeña que sostiene todo el tren posterior, pero no nada más son los huesos, es todo un reforzamiento de ligamentos aquí y de los músculos, sobre todo los músculos que están abajo de la columna, que son los músculos hipoaxiales, que también refuerzan en gran manera la estabilidad de los miembros pelvianos, sobre todo en el momento de la locomoción rápida. Entonces aquí tenemos miembro pelviano en acción. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, ya este esqueleto forrado con los músculos y las fascias. Tenemos la fascia toracolumbar, la fascia glútea, la fascia lata. Entonces, y esto es lo que vamos a ver en disección. Por lo pronto,
vamos a tener otra práctica de disección de los miembros para poder mostrarles a ustedes estos músculos en vivo, prácticamente en video. Entonces, estos miembros van a estar conformados según el tipo de locomoción. Decíamos que tenemos 3 tipos de locomoción. Hay los plantigrados, que caminan con toda la planta del pie, los digitigrados, que caminan con los dedos, como en el caso del perro, y los que caminan con las uñas, como tenemos en el caso de los ungulados, que son los venados, los caballos, las vacas, los cerdos o bicaprinos. Entonces decíamos cómo está estructurado los miembros, el esqueleto apendicular. Tenemos un animal que es plantígrado, como nosotros, camina con todas las palmas y con todas las plantas de los pies. Aquí podemos ver cómo se estructura su musculatura, los músculos. Los músculos laterales, sus músculos mediales. Aquí tenemos una vista caudal de los miembros pelvianos, y lo que podemos ver aquí es la parte que cierra la pelvis, llamada también diafragma pelviano, los músculos que cierran la parte posterior de la pelvis. ¿Sí? Y esta zona que se llama la región perineal. En el caso del caballo, que termina en un solo dedo, su extremidad, entonces, pero al final de cuentas es un unguligrado que camina con las uñas. En algunos animales han sufrido modificaciones, sobre todo los animales acuáticos, mamíferos acuáticos, que sus miembros caudales están ya adaptados para la natación o para el nado. Entonces, empezamos con la región de la cadera o región coxal, también llamada región glútea, por los músculos glúteos, región de la rabadilla o región de las nalgas. Profe, ¿Sí? ¿los animales marinos también tienen los mismos huesos? Bueno, sí, tienen la pelvis prácticamente, y la cosa es que están modificados para el nado. Pero sí hay, si tú ves, estamos hablando de mamíferos marinos, ¿no? Entonces, ves, aquí hay una pelvis y los miembros están, de hecho, tienen las falanges, por ejemplo, las focas se pueden, o los leones marines se pueden rascar, tienen uñitas aquí para rascarse la cabeza, todo, entonces sí tienen los mismos huesos. Por ejemplo, en el caso de las serpientes, solamente los boidos tienen remanencias de lo que fue una pelvis. Entonces se queda prácticamente en la pelvis. Y son huesos vestigiales. No sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, gracias. Entonces, miren, estamos en la región de la cadera. Aquí tenemos una hemipelvis, o sea, tenemos una hemipelvis izquierda.
tiene un corte a nivel, un corte, si ustedes ven aquí el término, paramediano. Se acordarán cuando decíamos hay una línea media sagital. Entonces, el paramediano quiere decir que está a un lado del corte mediano, de la línea media, corte paramediano, y es una vista medial. Aquí hay un corte del sacro, las primeras 3 vértebras caudales o coxigias. Aquí vemos parte de la articulación coxofemoral, o coxo sacroiliaca, perdón. Vemos hasta dónde llega el ala del sacro, articulándose con el hueso ilion. Y vemos aquí donde debería estar lo que es la sínfisis púbica en la parte craneal y la sínfisis isquiática en la parte caudal. Y podemos ver la división donde está el pubis, aparte de esta prominencia que hay aquí entre el sacro y el pubis. ¿Sí? Tenemos, la pelvis está conformada por 3 huesos, el ilion, el isquion y el pubis, como decíamos, el pubis se encuentra aquí. Los 3 huesos, al unirse, forman el acetábulo y forman también este agujero que se llama agujero obturador. Los 3 huesos están conformando estos 2 agujeros. Aquí tenemos un esqueleto real de la ardilla. Vean esta pelvis modificada. Aquí vemos el agujero obturador, cómo se sobreponen y se alcanza a ver perfectamente bien la sínfisis púbica y la sínfisis isquiática. Aquí vemos el fémur, la tibia y el peroné, y lo que es el pie, como tiene sus tendones sumamente fuertes para el salto y esto, vean cómo tiene desarrollado el talón o el hueso calcáneo con las inserciones de los músculos que ahorita vamos a ver a continuación. Profe, entonces sería un poco similar a las patas del caballo. ¿Quién? Bueno, los miembros pelvianos, o sea, el momento del impulso, que también, bueno, muchas veces, más que nada los caballos de carreras y de salto, pues se utilizan para eso, salto y Bueno, si obstáculos. ustedes recuerdan el video de autopsia animal del caballo de carreras, el caballo de carreras tiene dos maneras de propulsarse. Una es a través de los miembros posteriores, de los miembros pélvicos, pero también ahí narran cómo está la anatomía del miembro torácico, cómo el bíceps braquial, su tendón llega prácticamente hasta el metacarpiano y tiene un efecto de resorte que le ayuda al caballo en el galope a mantener lo que es el vuelo. O sea, en un momento dado, al galope del caballo, están sus 4 extremidades en el aire. Entonces, en el caso particular del caballo, según su anatomía y según esa disposición anatómica del bíceps braquial, el bíceps braquial también ayuda a la propulsión en la carrera, y no es nada más del miembro pelviano. No sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, gracias. Entonces, yo les recomiendo, échenle otra vista al documental de autopsia animal, vuélvanlo, ya no de tarea, simplemente como curiosidad personal. Yo creo que ahorita después de estudiar los miembros, pueden entender un poquito más el video y también les sirve de repaso. Entonces, la otra articulación que tenemos de la cadera es la articulación coxofemoral, que es de tipo esferoidea, ¿no? Entonces, vean cómo está, decíamos que el acetábulo está formado por los 3 huesos, el ilion, el isquion y el pubis, forman los 3, lo mismo que el agujero obturador. Y ahí se va a articular la cabeza del fémur específicamente.
Entonces, acuérdense, hueso largo, en su epífisis proximal tenemos la cabeza, el cuello, el trocánter mayor, y aquí tenemos el trocánter menor. Aquí tenemos delimitado las áreas de inserción de los diferentes músculos, el glúteo profundo, glúteo medio. Aquí tenemos la cara medial, la articulación, la parte para las orejas, para las alas del sacro. Cara medial, parte de la sínfisis púbica. Esta imagen de una pelvis de caballo, que viene en el libro de Koenig. Aquí podemos delimitar las tres: hueso ilion, hueso isquion y el hueso pubis con sus diferentes partes. Aquí viene lo que es el hueso ilion, tuberosidad coxal, tuberosidad sacra, que decíamos, ¿no? Cresta ilíaca, la línea glútea, que es donde se inserta el glúteo profundo, ala del hueso del ilion, cuerpo del ilion, cisura isquiática mayor, en esta parte, espina isquiática, aquí tenemos el acetábulo, y las partes del hueso isquion, que es el cuerpo del isquion, incisura isquiática, rama del isquion, y aquí tenemos la tuberosidad isquiática en esta parte. Esta es una vista dorsal y esta es una vista ventral, donde vemos aquí la sínfisis púbica y la sínfisis isquiática. Y en la parte caudal se forma lo que vendría siendo el arco isquiático. En esta parte, el arco isquiático, que es, vamos a regresarnos tantito acá, para mostrarles donde podemos ver el arco isquiático. Aquí se ve lo que está entre la cola, se ve un hundimiento. Esto vendría siendo el arco isquiático. Y aquí viene siendo la tuberosidad isquiática, en la parte más caudal. Decíamos que los ligamentos, como los tiene distribuidos el perro, el ligamento sacrotuberoso, que son prácticamente dos cordones que van del sacro a la tuberosidad isquiática. Veamos cómo están en el bovino, ligamento sacrotuberoso ancho, vean cómo está reforzado, ¿sí? Es mucho mayor. El ligamento supraespinoso, que está prácticamente uniendo, pertenece al esqueleto axial, viene por arriba de todas las apófisis espinosas de las vértebras, pero también aquí rematan en el hueso sacro, ¿sí? Tenemos aquí cómo está en el caballo, el refuerzo del ligamento sacrotuberoso, vean cómo está reforzado. Ligamento sacrotuberoso ancho. Ligamento en el bovino y en el cerdo, cómo están reforzados. Entonces, hablamos de la articulación coxofemoral entre la cabeza del fémur. Vean, aquí se ve muy bien la cara articular de la cabeza del fémur. Cómo está el ligamento de la cabeza del fémur, manteniendo
esa cabeza en su lugar. Podemos ver aquí el cuello de la cabeza del fémur. Se ve muy bien. Estas imágenes que están viendo son del libro de artrología que les mencioné en un principio. Aquí tenemos lo que es ya la articulación tenemos un refuerzo del ligamento transverso de la cabeza del fémur, de la articulación coxofemoral, perdón, y la cápsula articular. Aquí esta imagen que tomamos del libro de Koenig. Tenemos el ligamento transverso del acetábulo y el ligamento de la cabeza del fémur con un ligamento accesorio, que son los que sujetan la cabeza y las mantienen en su lugar. Entonces, cuando estos se luxan, pues estos ligamentos se rompen, ¿no? Y tenemos el ligamento púbico craneal también. Esta es una vista ventral de la articulación coxofemoral. Pero no nada más hay ligamentos que refuerzan esa unión con el hueso sacro o con el esqueleto axial, sino también hay los músculos hipoaxiales que les mencionaba yo hace un rato, que hipoaxiales porque se encuentran por abajo de la columna vertebral. Tenemos los músculos psoas menor, el psoas mayor. En el caso del perro se unen los dos y forman el iliopsoas, o sea, el ilíaco con el psoas, y el cuadrado lumbar. Entonces, aquí vemos el origen de estos músculos, que es lo que yo les digo que tienen que estar estudiando y haciendo de tarea, todos los músculos que estamos viendo. Entonces, las últimas 3 vértebras torácicas es el origen del músculo psoas menor, vértebras lumbares de la 1 a la 4, también. Déjenme. Un segundo que tengo que conectar porque se me va a acabar la batería. Listo. Entonces, esta es la forma que tienen que hacer la tarea de los músculos. Nombre del músculo. Aquí está algunas diferencias anatómicas. En el caballo, los nervios intercostales, nervios lumbares, nervios genitofemoral, los nervios que inervan. Tenemos el origen, últimas 3 vértebras torácicas, vértebras lumbares, inserción, tubérculo para el músculo psoas menor del cuerpo del ilion. O sea, hay 2 músculos que se insertan en el ilion, que es el cuadrado lumbar, aquí tenemos, y el psoas menor, y su función fijador, que es refuerza, y flexor de la columna lumbar. Tenemos el psoas mayor y el ilíaco, que se insertan en el trocánter menor del fémur, que lo encontramos en la cara medial, en la epífisis proximal del fémur. Entonces, su origen, ¿no? Últimas vértebras torácicas, vértebras lumbares, inserción, trocánter menor del fémur, y su función, flexor de la articulación coxal, y avanza el miembro, hace que se adelante el miembro pelviano, ¿no? Vendría siendo como anteversor. El músculo ilíaco se origina en la fascia ilíaca, en la ala del hueso ilion, y se va a insertar en el trocánter menor del fémur. Aquí tenemos adelante una vista ventral de la columna vertebral. Vemos aquí los discos intervertebrales y aquí vemos lo que es el músculo iliopsoas, ¿no? Que va a tener su origen el psoas menor o el psoas mayor en las últimas vértebras torácicas y se va a juntar con el músculo ilíaco y va a insertarse
en el trocánter menor del fémur. Entonces, parte de la musculatura hipoaxial. Entonces, aquí dice musculatura de la cintura pelviana, cuadrado lumbar, músculo psoas menor, el psoas mayor y el ilíaco, ¿no? Que juntos van a formar, en el caso del perro, el músculo iliopsoas. A continuación, esta es la forma que viene representado en el libro de protocolos de disección del perro. Entonces, ahí nos muestra una imagen de cómo viene la parte que se va a insertar en el fémur del iliopsoas, pero nos muestra una imagen donde prácticamente desaparecen todos los músculos y nada más nos permite ver el músculo iliopsoas. Entonces, aquí vemos. Esta es la tarea que tienen que hacer. Está un músculo formado por los músculos psoas mayor e ilíaco. Origen en rojo, el psoas mayor en la cara ventral de los cuerpos, de las últimas vértebras torácicas y de las vértebras lumbares. Y apófisis transversas de las apófisis lumbares, el ilíaco en la cara ilíaca del ala del ilion. Entonces, como se juntan los dos músculos y van a terminar juntos en una inserción, en un tendón común, en el trocánter menor del fémur. Entonces, en azul inserción, inervación, está inervado por el nervio femoral y ramos ventrales de los nervios lumbares, y su función es flexor de la cadera y del tronco. Entonces, si ven, la tarea es mínima, nada más hay que ponerla en orden todo. Músculos iliopsoas, origen, cara ventral de los cuerpos y apófisis transversas de las vértebras lumbares. Aquí vemos una vista ventral del músculo iliopsoas, ¿no? Inserción, trocánter menor del fémur. Aquí vemos la parte del hueso ilíaco y del psoas mayor. Inervación, lo mismo, nervio femoral, ramos ventrales, función flexor de la cadera, y si el miembro está apoyado, flexor del tronco. Entonces, los músculos que vimos anteriormente son músculos hipoaxiales, que pertenecen al esqueleto axial, pero que están relacionados con el miembro torácico. Al igual que cuando estudiamos el miembro, con el miembro pelviano, al igual que cuando estudiamos el miembro torácico, vimos que músculos estaban relacionados con el cuello y con el tronco. Entonces, aquí también estamos viendo músculos relacionados con el tronco que se relacionan con el miembro torácico, el miembro pelviano. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? No, profe. Entonces lo que tenemos que hacer de tarea es agregarle lo de los músculos y los psoas. A ver, repito, todos los músculos que vayamos mencionando, todos los tienen que ir estudiando. Y de hecho, para el examen final, tienen que hacer, les voy a mandar un cuadro de cómo tienen que entregar su tarea de examen final de músculos a fin de año. Entonces, yo les sugiero que la vayan haciendo en el transcurso del semestre, para que cuando llegue el examen final ya está la tarea hecha de tarea de examen final, debido a que pues este semestre no podemos hacer prácticas, no me pueden entregar regiones propiamente dichas, pues es la forma en que pueden entregar un trabajo de fin de año. Entonces, todos los músculos que vamos mencionando, todos, tienen que ir estudiando su origen, bueno, ¿dónde están? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su inserción? Su inervación y función.
les mando un cuadro también. Les mando un cuadro de cómo lo tienen que hacer. Les mando una foto por el WhatsApp. Ok, perfecto, ¿Sí? muchas gracias. Sí, gracias. Todos los músculos que dejamos del miembro torácico, de los músculos de la sinsarcosis, si se acuerdan cuáles son, los trapecios, trapecio cervical, trapecio torácico, serrato ventral del cuello, el romboides, serrato ventral del tórax, pectoral ascendente o profundo, pectoral descendente o superficial, pectoral transverso, el coracobraquial y el homotransverso, que son los músculos prácticamente de la sinsarcosis, tienen que disponerlos en esa forma. Músculos de la región del brazo, el braquial, el brachiocefálico, el deltoides, el tríceps braquial, o sea, por regiones los van delimitando, con región de la espalda, los músculos que son de la región de la espalda, su nombre, su origen, inserción, función, inervación, hacen su cuadrito, así de simple, no tienen que echar rollo, tiene que ser en cuadro y eso sí lo tienen que hacer manuscrito. Todos los van a tener que hacer manuscrito y a final de curso lo tienen que mandar por correo para que tenga yo la evidencia de sus tareas. Esa sí no va a ser virtual, tiene que ser por manuscrita y enviarla por correo, para que pueda yo entregarla a la universidad como evidencia de trabajo. Profe, Entonces, ¿puede ser a máquina de escribir? no, porque la tienes que hacer en hoja tabular de esas de contabilidad, por eso les dije que se la tienen que, les voy a mandar el ejemplo de cómo tiene que ser. Entonces, las hojas tabulares son muy amplias, no pueden escribir, no entran dentro de las máquinas de escribir. Gracias. Ah, Profe, una pregunta. ¿sí? Las imágenes de los músculos que nos está mostrando, ¿en qué libro vienen? Miren, principalmente yo les recomiendo el libro de protocolos de disección del perro. Ahí les voy a mostrar cómo vienen. Por ejemplo, esta imagen es del libro de protocolos de disección. Viene una foto, marco una flecha donde lo ven. Si ustedes ven, pues es una maraña de músculos aquí, todo un trenzado. Entonces, pero aquí le están quitando todos los músculos, están poniendo el esqueleto, están poniendo aquí lo que es el músculo, el psoas mayor y esta franja caudal que vemos aquí, que es el músculo ilíaco, que entre los dos forman el iliopsoas y terminan en un tendón común. Esta es una imagen que viene del protocolo de disección. Esta otra imagen también está en el protocolo de disección. Aquí viene. Y viene músculo iliopsoas, aquí músculo iliopsoas, y en ese capítulo, el capítulo 2, aquí viene, perdón, no es el capítulo 2, viene el miembro pelviano, vienen las otras estructuras que están mencionando en ese segmento, que es músculo articular de la cadera, músculo sartorio parte caudal, una estructura que se forma entre los músculos que se llama laguna muscular, hay otra estructura que se llama laguna vascular, la fascia ilíaca que ya mencionamos, el nervio safeno, el nervio femoral, arteria circunfleja femoral lateral y el músculo vasto medio intermedio. Entonces, en ese segmento vienen todas estas estructuras. Aquí nada más estamos mencionando lo que es el músculo iliopsoas. Y me regreso rápidamente, nada más para no dejar estas imágenes y todas estas descripciones las pueden encontrar en este libro que es Protocolo de Disección, Anatomía del Perro. Entonces,
Esta es la forma más simple de que puedan ir aprendiéndose los músculos. Y las articulaciones las pueden estudiar en el Atlas de Artrología del Perro, para que quede bastante claro. Sí, ¿sí me captaron? ¿Sí me entendieron? Sí, profe, gracias. Y por otro lado, si ustedes ven, el texto no es abrumador, es bastante corto. En una columna van a poner nombre del músculo. Si ustedes quieren, pueden tomar una foto así y se la pegan ahí al ladito. Músculo iliopsoas, foto, y el nombre del músculo, formado por los músculos psoas mayor e ilíaco en observaciones. Otra columna ponen origen en rojo, psoas mayor en la cara, el psoas mayor en la cara ventral de los cuerpos vertebrales y apófisis transversas de los vértebras lumbares, el ilíaco en la cara ilíaca del ala del ilion por la parte medial del ilion, inserción en azul, tendón común para los dos, trocánter menor del fémur. Otra columna, inervación nervio femoral, en un renglón, abajo, ramos ventrales de los nervios lumbares, o ponen nervios lumbares, ramos ventrales. La cosa es que de aquí de la columna, entre los agujeros vertebrales laterales, salen los nervios raquídeos. Este nervio raquídeo va a dar una rama dorsal y una rama ventral. Bueno, la rama ventral de ese nervio raquídeo va a inervar al músculo iliopsoas. Y en otra columna ponen función, flexor de la cadera y del tronco. Entonces, de esa manera, hacen ustedes un repaso. Y al mismo tiempo les sirven de estudio. Y si queda alguna duda, pues yo creo que ahí la pueden aclarar. Entonces, región de la cadera está formada por el glúteo superficial, glúteo femoral, glúteo medio, músculo piriforme, glúteo profundo y el músculo tensor de la fascia lata. Entonces, vamos a ver dónde nos quedamos. Aquí tenemos región de la cadera. Fíjense, por ejemplo, aquí en la vaca que tiene los huesos más salientes, aquí tenemos la tuberosidad coxal, tuberosidad isquiática, en la parte posterior. Aquí tenemos el trocánter mayor y tuberosidad sacra en la parte dorsal, ¿no? Y tenemos los músculos que componen la región glútea. El músculo glúteo, el bíceps femoral, el glúteo medio, glúteo superficial y el tensor de la fascia lata. La fascia lata es esta parte blanca de fascia que cubre lo que viene siendo la región del músculo y parte de la región de la pierna. Tensor de la fascia lata. Vamos a ver aquí. En el caso del perro, músculos de la cadera, glúteo superficial, glúteo medio, perdón, glúteo superficial, el bíceps femoral, o el glúteo femoral también llamado, glúteo femoral, tensor de la fascia lata, tensor de la fascia lata. Entonces, vean, este cuadro viene en el libro de Koenig.
prácticamente aquí está la tarea, ¿no? Glúteo superficial, inervación nervio glúteo caudal, origen, fascia glútea o el hueso sacro, inserción tercer trocánter o en el trocánter mayor, dependiendo del tercer trocánter, por ejemplo, en el caso del caballo, que tiene el tercer trocánter del fémur, función flexor y extensor de la articulación coxal. Prácticamente es su tarea. ¿Cuál es la diferencia del CONIC al libro de protocolos de disección? Que en el libro de protocolos de disección viene el cuadrito con el músculo prácticamente expuesto. O sea, esta es la única diferencia. Que aquí viene el músculo ya disecado, por así decirlo, en una foto. Y junto viene la misma descripción, el origen, la inserción, la inervación y la función. Entonces, por ejemplo, el glúteo profundo del libro de protocolos de disección, que no se ve a simple vista porque está cubierto por el músculo glúteo medio y por el músculo glúteo superficial. Entonces, aquí vemos el glúteo profundo. Aquí nos está describiendo de dónde a dónde va. Dice, y las observaciones. Está completamente cubierto por los músculos glúteo medio y el piriforme, ¿no? Origen, cuerpo del ilion, cerca de la escotadura ciática mayor. Inserción, trocánter mayor del fémur. Inervación nervio glúteo craneal. Su función, extensor de la cadera y abductor del mismo, o sea que separa el miembro del tronco. Pero aparte de los ligamentos, de las articulaciones y de los músculos que acabamos de describir, tenemos otros músculos cortos, más pequeños, profundos. Entonces aquí tenemos esta imagen del libro de Koenig, representación esquemática de la musculatura profunda de la articulación coxal del caballo. Es una vista lateral y vemos aquí el músculo obturador interno, obturador externo, músculos gemelos y el cuadrado femoral. Estos son 4 músculos cortitos que refuerzan la articulación coxofemoral. Entonces aquí tenemos nuestro cuadrito, que es la tarea, pero que no trae la imagen del músculo específico, obturador interno, inervación nervio isquiático, cara interna del agujero obturador, inserción fosa trocantérica, función supinación, obturador externo, nervio obturador, cara externa del agujero obturador, fosa trocantérica. La fosa trocantérica, ahorita les explico dónde está. Aquí está. Tenemos la cabeza del fémur, su cuello, el trocánter mayor, y aquí se hace un hueco, que es donde está la fosa trocantérica. Entonces, para que entiendan dónde se está insertando los músculos cortos. ¿Dónde me quedé? Estamos aquí. Entonces, vean, inserción, todos estos músculos, obturador interno, obturador externo, gemelos, cuadrado femoral y músculo articular del coxal, todos son fosa trocantérica, función supinadores. Muy bien, son las 12, damos un receso de 30 minutos. Nos vemos en 30 minutos. ¿Alguna duda hasta acá? No, Doc. Profe, no, ninguna. No, profe. Nos vemos 12:30.